Hola, bienvenidos al Evangelio, Teología y Vida del próximo domingo, el segundo de la Cuaresma, donde escucharemos un pasaje lindo que conocemos, la Transfiguración del Señor. Es un texto que se leemos todos los años para la fiesta de la Transfiguración en el mes de agosto, pero que también todos los años la leemos el segundo domingo de la Cuaresma. Este año nos va a tocar la versión de San Lucas. ¿Y por qué lo leemos en la Cuaresma? Bueno, porque ante el drama que significa la muerte de Cristo en la cruz, se nos quiere ayudar a preparar la mirada sobre las fiestas pascuales. Nos quiere ayudar a leer de manera correcta lo que sucedió con Jesús en la Pascua. Y para eso, la figura de la transfiguración va a ser fundamental. El texto bíblico va a comenzar diciendo, esa parte no está en el texto bíblico este domingo, pero justo en la mitad del versículo que falta dice, 8 días después de estas palabras. 8 días antes Jesús había anunciado su muerte, el final de su vida. El Hijo del Hombre había dicho, va a sufrir mucho, va a ser rechazado por los ancianos, por los sacerdotes, lo van a matar. Pero Jesús les enseña a sus discípulos que las cosas no terminarán ahí, sino que la vida entregada terminará en la gloria de la resurrección. Y va a añadir que si alguien quiere hacer la misma opción que él, bueno, que se olvide a sí mismo, que cargue con su cruz, ¿cierto? Que lo siga, que piense en las necesidades y en la vida de su hermano. Seguramente le pasa a la comunidad donde escribe Lucas y nos pasa a nosotros también que nos preguntamos si es realmente así. ¿Es realmente, es verdadera esta propuesta de Cristo? ¿Es verdadero que dando la vida realmente se obtiene la vida verdadera? Lucas quiere ayudar a su comunidad entonces a comprender que la propuesta de Cristo es la que vale verdaderamente. No es desperdiciar la vida lo que Cristo nos propone, sino que es alcanzar la vida verdadera. Por eso nos va a narrar un camino espiritual, el camino que hicieron los discípulos y es el camino que hacemos nosotros también. Ellos no querían ver hacia dónde Jesús iba, sino que ellos de alguna forma estaban confundidos, querían cultivar sus propios sueños. Bueno, vamos a ver a Pedro cuando Jesús le habla de que tiene que morir. Jesús le dice, lejos de ti te está equivocando, Señor, con esta propuesta. Pedro quiere corregir al Señor. Le cuesta comprender esta propuesta de Cristo. Lo que nos quiere narrar la transfiguración es que hay un proceso en que ellos empiezan a entender. Antes que el resto, van a ser 3 los discípulos que suben al monte con Jesús en la transfiguración. Ellos van a entender que la que propone Jesús es una propuesta verdadera, es la opción válida, verdadera. Y por eso figura de este camino espiritual va a ser el Evangelio que vamos a escuchar este domingo. Escuchemos entonces este capítulo 9 de Lucas. Perdón, antes de escucharlo, puse estas 2 imágenes porque ver a Cristo en la cruz, ese rostro de Cristo en la cruz, no es la verdad última, definitiva. Tenemos que entender que la verdad última es el Cristo resucitado, glorioso. Pero el mundo nos muestra la muerte en la cruz y la fe nos muestra la resurrección. ¿Es verdadera? ¿Cuál es el verdadero rostro de Cristo que queremos descubrir? Entremos en el texto bíblico de este domingo, capítulo 9 de San Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían vestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía, Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron, y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Vamos a ir analizando este texto por partes para poder profundizar en él.
Tal vez lo primero que podemos hablar, esta foto, los que han estado en Tierra Santa conocen, es el Monte Tabor, se van a recordar esas curvas que es del terror, que uno las sube, unos pequeños taxis que te llevan rajados para arriba, rápido hacia el techo, hacia arriba la cumbre de este monte. Monte Tabor que, tal vez lo primero que hay que decir es que habrá sido en este lugar la transfiguración o no. En ninguna parte bíblicamente se habla de este Monte Tabor. Es un cerro significativo en la zona que resalta por sobre el resto por la forma que este cerro tiene. Pero en verdad, Lucas lo que nos está presentando es un itinerario espiritual de los discípulos y los va a ubicar en el monte por una razón muy propia que la hemos escuchado ya varias veces. El monte es el lugar donde Dios vive y lo que nos quiere explicar Lucas es que para entrar en esta enseñanza tenemos que entrar en ese mundo de Dios. Fíjense, este es el monte que representa el mundo de Dios. Jesús introdujo a sus discípulos, a 3 de ellos que llegaron antes que los demás, y los llevó al monte, que es el lugar donde desde la altura del monte se ve la realidad de abajo de una forma distinta. Nosotros vivimos en la llanura, pero desde arriba se ve distinta la realidad. Los llevó aquí, a la altura, para que se dejaran penetrar por la luz del cielo y se dejaran penetrar por la forma de pensar que tiene Dios. La llanura es donde se mueven todos en el mundo, abajo, donde la persona es evaluada por el éxito, ¿cierto? Bueno, según los criterios de este mundo. A eso estamos sometidos nosotros cada día. Según estos criterios, Jesús no es nadie. Es un derrotado. Es una persona que muere en la cruz y era una muerte ignominiosa, vergonzosa. Pero para verlo de otra manera, para ver la verdad en la muerte y resurrección de Cristo, es necesario subir a la montaña, en este caso al monte Tabor. El dibujo que nos va a acompañar principalmente, el cuadro que nos acompaña en esta sección, esta gran pintura, la Gloria se le llama, es de las pinturas más importantes de Rafael, la Transfiguración de Rafael, que está en el Museo del Prado. Arriba vemos a Jesús con Elías y Moisés, los 3 discípulos ahí postrados en el suelo. Una realidad lo que pasa arriba, ¿cierto? Arriba de la montaña es todo luz, es todo celestial, es armónico, es equilibrado. Y abajo se nos presenta, bueno, la realidad del mundo, lo que pasa en la llanura. Concretamente el pasaje donde los discípulos justo después quieren expulsar al demonio de un endemoniado y no pudieron hacerlo. Ahí vemos este niño medio desnudo que es el endemoniado, pero que además el endemoniado tiene algo muy especial, tiene una mirada media perdida. Las personas más locas en la Edad Media y en la época del Renacimiento sobre todo, eran consideradas personas que veían en el mundo lo divino, eran como personas místicas, se confundía a veces la locura con lo místico. Fíjense que el niño aparece apuntando al cielo, mostrando la verdad que está sucediendo allá arriba, y para el resto, bueno, es loco, pero el niño ve no solamente la realidad del mundo en la que está, sino que apunta hacia arriba. Fíjense que ahí los que están abajo son los discípulos, y apuntan al niño. En la esquina abajo aparece el evangelista mirando a una mujer que está de rodillas, esa mujer es la sabiduría, y ella aparece apuntando con las 2 manos hacia el niño. Es muy significativo porque la sabiduría lleva a mirar lo que este niño medio loco ve. Y él ve una realidad que es espiritual, distinta, trascendente. No se queda con la realidad de este mundo. Bueno, de ese cuadro hay muchas más cosas que decir, pero ahí hay una pista que nos ayuda a interpretarlo. Bueno, ¿qué dice el texto bíblico? Jesús llevó a los discípulos a la montaña y los llevó para orar. Esto solo lo dice Lucas. Lucas habla de la oración aquí en la montaña. Va a ser durante la oración que estos 3 discípulos van a comenzar a ver un cambio en el rostro de Jesús. Mientras oraban, su rostro cambió de aspecto. ¿Qué es lo que es este cambio? Ellos comprenden que el rostro del derrotado se convertía en el rostro del vencedor. La imagen que mostraban delante, el rostro del crucificado, se convierte en el rostro del Cristo glorioso, resplandeciente. Todo cambia en la montaña. Ellos empiezan a ver la realidad como la ve Dios. Nosotros acá en el mundo vemos, bueno, la muerte nos pasa cuando despedimos a nuestros seres queridos. Pero Dios, ¿qué es lo que ve? El paso de la vida a la vida plena. Todo cambia en la montaña. Los juicios se invierten, los valores se invierten.
Si queremos sintonizar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, es necesario cultivar estos momentos de oración. Es necesario entrar a nuestra habitación y hacer silencio, la oración del Monte Tabor, para entrar en el mundo de lo divino. El silencio es una puerta especial para entrar en esa montaña divina. Es imposible entrar en esa sintonía con el pensamiento de Dios cuando estamos, por decirlo así, aturdidos, con la confusión del ajetreo diario, con el ruido del mundo. ¿Para qué decir con el ruido del teléfono móvil que nos llena de información, de trivialidades? En el fondo del mundo, concretamente a través de las redes sociales, hoy nos invita a participar, ser parte como una verdadera feria de vanidades. Esa es la propuesta que nos hacen. Y esto nos dificulta mucho para entrar en el modo de juzgar la vida según el criterio de Dios. Se trata de acercarse a Cristo como lo hicieron los 3 apóstoles y formarnos un juicio nuevo de la mano del Evangelio, porque esa es la forma que tenemos de entrar en el pensamiento de Dios. Es entonces cuando uno empieza a descubrir el rostro desfigurado del ser humano que nos da el mundo, que produce el mundo. Es impresionante, cuando entramos en el mundo de lo divino, nos damos cuenta de lo deshumanizados que estamos entre nosotros. Vemos el rostro que nos parecía exitoso, del que compite, pero el que aplasta al otro para surgir. Ese rostro que nos parecía humano es un rostro de fiera, no de seres humanos. Y nos hemos acostumbrado a cultivar ese rostro y a valorarlo. Cuando entramos en el mundo de Dios, descubrimos el verdadero rostro del hombre pleno, resucitado, renovado, de la vida nueva. Es el rostro de Cristo de la transfiguración. El rostro verdadero solo lo vemos si entramos en la mirada que Dios tiene sobre el sentido de la vida. Lo segundo interesante, bueno, muchas cosas interesantes dice el texto, pero lo segundo que quiero resaltar, bueno, esta vestidura blanca, radiante, resplandeciente, resplandecida de blancura, dice el texto, como signo de la luz de Dios que brilla plenamente en Cristo. Eso es lo que a los discípulos contemplan. Cristo siempre fue la luz de Dios, pero en la llanura, en el mundo, los discípulos no lo entendían, no lo veían, no comprendían la fuerza de su mensaje. Cuando entran en esta realidad divina, comprenden la luz que hay en Cristo. La ropa tiene que ver como la forma en que uno se presenta ante los demás. Los demás me ven además a través de mi vestimenta. Bueno, esa luz de Cristo transfigurado, ese rostro radiante y esas vestiduras resplandecientes, es la luz que nosotros debemos dar testimonio ante el mundo. Si la acogemos, va a ser la luz del Espíritu que brilla también en nosotros. Esa es la invitación. Y fíjense que aparecen al costado de Cristo Moisés y Elías. Los dos, en el Antiguo Testamento, suben a la montaña para ver el rostro de Dios. Moisés en el Sinaí y Elías en el Monte Carmelo. Y Dios le va a decir a Moisés, sabemos, no puedes ver mi rostro. De hecho, va a ver solamente la espalda de Dios. Lo ve pasar y le ve la espalda. Esto es bonito porque es un texto que nos refiere a que Dios va dejando la huella donde va pasando y nos invita a estar atentos a esa huella de Dios en la creación. Esto es lo que se ve en la espalda. Esto lo va a plantear, por ejemplo, San Juan de la Cruz en su cántico espiritual. Va a decir, oh bosque y espesuras, plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Esta es la búsqueda del amado, que sale por todas partes a buscar al amado, dónde se ha metido, y le va preguntando a la creación. Y aquí es muy lindo porque en San Juan de la Cruz, la creación le responde y le dice, pero pasó por aquí, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Claro que pasó por aquí el amado, le responde las criaturas. Y nos dejó vestidos con la belleza de la creación, de la naturaleza. Bueno, eso es. En la antigüedad, antes de Cristo, el acceso a Dios era desde la criatura, desde la belleza y perfección de la criatura. También desde la Escritura, pero en la Escritura cuentan la experiencia del pueblo con Dios. En Cristo cambia. Es el rostro de Cristo, el acceso nuevo que tenemos a Dios. Elías también quería verlo.
Y pensaba encontrarlo, ¿cierto?, en la tormenta, en el terremoto, en la fuerza y en el poder de la naturaleza. Pero se le va a revelar en la voz de una brisa suave, un texto muy lindo en el Monte Carmelo. El verdadero rostro de Dios, ellos lo van a ver al final de la vida, cuando sean arrebatados al cielo. Los dos fueron arrebatados. Moisés, en la segunda tradición oral, no aparece en la escritura, aunque muere en el Monte Nebo. Nunca se sabe, se encontró su cuerpo y se dice que fue arrebatado y llevado al cielo. Y Elías, que fue llevado en el carro de fuego, ¿cierto? Ellos dos aparecen ahora, estos que eran buscadores del rostro de Dios, aparecen aquí en la montaña, dando testimonio que el hombre verdadero según Dios ha triunfado. Es Jesucristo. Y ellos representan todos los libros del Antiguo Testamento. La Torá representada en Moisés, que es la ley, ¿cierto? Bueno, y todos los profetas, en el más grande de los profetas, que es Elías. Ellos son la revelación del Señor, estos libros. Bueno, por eso ellos quieren dar testimonio que Jesús es el verdadero hombre según Dios. Él es el Hijo de Dios. Estaban conversando sobre la partida del Señor, cómo sería en Jerusalén, que tenía que partir, su éxodo. Las escrituras, en este caso Moisés y los profetas, Elías, ¿cierto?, confirman lo que Jesús acaba de anunciar. Anunció su muerte y resurrección. Ellos vienen a dar testimonio que sí, que será así, porque así lo anunciaron la escritura. El éxodo de Cristo, la partida de Cristo, no acaba en la tumba, en el cementerio, sino en la gloria de la resurrección. Y esa es la plenitud de la vida. Hay una importante consecuencia de todo esto. Si nosotros, que somos discípulos del Señor, no logramos ver el rostro glorioso de Cristo, incluso verlo en el rostro del crucificado que da su vida por amor, esa es plenitud de vida también. Si no descubrimos ese rostro del hombre verdadero que se nos muestra acá, no podemos adherir plenamente a Cristo. Y por eso el discípulo, en definitiva, no puede llevar una vida cristiana, una vida de siervo, si no ha visto brillar este rostro, esta luz divina, esta vida divina en Cristo. La invitación de este texto, entonces, es que subamos una y otra vez a la montaña, que entremos en el mundo de la oración, del silencio, para ver de verdad, para ver la verdad sobre el hombre, sobre la vida, sobre el mundo. Lucas dice que los apóstoles estaban atrapados por el sueño. También habla del sueño, lo más raro que hay, parece que el tema del sueño. Significa que lo que están viendo no es fácil de digerir, por decirlo así. No es fácil observar un rostro glorioso cuando se tiene delante un rostro golpeado, el de Cristo en la cruz, coronado de espina. Eso es lo que los discípulos de la comunidad de Lucas ven, la muerte de Cristo. Ellos creen en la resurrección, pero ven que Cristo terminó en la cruz. Entonces, pareciera, este sueño nos habla de una realidad que no se logra ver con claridad. Ellos vislumbraron la gloria divina, estos discípulos, pero luego la mirada vuelve a ser como la de la llanura, la del mundo, como si estuvieran debajo de la montaña. El sueño, en este caso, nos habla de la dificultad de asimilar los criterios y los juicios de Dios. Es fácil volver a considerar la grandeza según las tinieblas del mundo. Es la apariencia engañosa que nos convence rápidamente. Y lo que les pasó a los discípulos nos pasa a nosotros también. Conocemos la Escritura, gozamos con ella. Hay misa en que escuchamos un evangelio o una reflexión que nos ilumina, nos encanta, nos entusiasma. Y salimos y pareciera que lo que vimos fue un sueño. Fue algo que no es real y volvemos rápidamente a un mundo aletargado, con otros valores, con otros criterios. Esta es nuestra experiencia. Por eso va a ser también importante lo que dice después Pedro. Pedro quiere construir 3 chozas acá. Y tal vez para no perder esta experiencia, para quedarse en este lugar, instalarse y quedarse para siempre ahí con el Señor, con Elías y con Moisés. De hecho, las chozas no son para él, sino que son para Cristo, Moisés y Elías. Pedro comprende la propuesta de Jesús y quiere seguirlo, pero está tentado a detenerse, a quedarse, a instalarse. Y la vida cristiana sabemos que no consiste en instalarnos en este monte Tabor, sino que necesariamente debemos bajar al mundo. Nunca es suficiente. En la vida espiritual no nos podemos detener. No nos basta con haber tenido la experiencia de Dios. No nos basta con haber rezado de chico. Eso no abarca la vida espiritual presente. El pasado construye el presente, pero no me basta el pasado
El pasado se pasa. Y en ese sentido, la urgencia de la vida espiritual tiene un hoy que tenemos que atender. No nos podemos detener en la vida espiritual. Siempre hay que profundizarla y hay que actualizarla. No volvemos de buena gana a la vida cotidiana. Nos cuesta volver al mundo. Y es cierto que muchas veces quisiéramos quedarnos en este monte Tabor. Porque los problemas cotidianos cansan. Y también nos producen miedo. Pero la experiencia espiritual no termina con la escucha de la palabra. Sino que la sana relación con el Señor no nos lleva a replegarnos sobre nosotros mismos. A una soledad estéril. Sino que nos empuja al encuentro con nuestros hermanos. Jesús nos lleva a la montaña para que luego volvamos transformados en medio de nuestros hermanos. Por eso es necesario bajar de la montaña y no permite, Señor, que Pedro construya estas chozas ahí en la altura. La historia termina con la voz del cielo, que se escucha la voz del Padre, sugiriendo lo que debemos hacer. Escúchenlo, dice. Lucas va a introducir la imagen de la nube como el lugar de la presencia de Dios. Aquí arriba vemos, en este Cristo, vemos rodeado de estas nubes. Curiosamente, a Dios bíblicamente la presencia, el lugar de la presencia, no se le presenta como el sol, como tal vez lo harán algunas religiones paganas, sino como una nube que produce sombra. Tal vez la raíz de esto está que mientras el pueblo caminaba por el desierto, el sol picaba, molestaba. En cambio se sentían protegidos por la sombra y por la nube. Moisés sube a la montaña a hablar con Dios, al Sinaí, y la montaña lo cubre la nube. Y esa nube es signo de que está lleno de la presencia de Dios. O cuando baja y hace la carpa al encuentro, la nube se posa sobre la carpa como signo que está llena de la presencia de Dios. La nube es signo de que está envuelto en esta presencia divina. En las iglesias, ustedes van a encontrar, en iglesias europeas, sobre todo aquí en algunas también, van a encontrar un palio, que es un techo que se pone sobre el altar, generalmente sostenido por unas columnas, las famosas columnas de Bernini, ¿cierto? En el Vaticano sostienen este palio precioso, un techo sobre el altar. ¿Por qué? Porque este techo produce sombra, y esa sombra que produce sobre el altar es signo de esa presencia. Y muchas veces van a ver dibujada por debajo de este palio, en el techo, van a ver dibujada una nube o un Espíritu Santo, indicando esta presencia. Los discípulos se introdujeron en esta experiencia espiritual y comprendieron qué éxodo sería el que haría el Maestro. Es la voz de Dios la que escuchan acá, que les dice, escúchenlo. Aun cuando parece proponernos caminos difíciles, estrechos, son cosas que son difíciles de asimilar, pero escúchenlo. Esta es la verdadera propuesta. Este es mi Hijo amado. Para terminar, quiero invitarles que vayamos al inicio del texto, cuando comenzó hablando de esos 8 días después. ¿Se acuerdan que les decía que cuando lo escuchen el domingo no se lee esa mi primera parte del versículo? Dice 8 días después. El número 8, y las primeras comunidades lo tenían muy claro, es una referencia a la Pascua. Jesús resucitó el domingo y el sábado es el día séptimo, según el Génesis y según la tradición judía, el Shabbat, el día del descanso. Al día siguiente vendría nuevamente el domingo, ¿cierto? El día primero de la semana. Pero en la tradición cristiana se le va a llamar el día octavo, porque ese es un tiempo que va más allá que el tiempo físico. Es un tiempo, ha comenzado un tiempo nuevo, un tiempo distinto. Más allá de la semana común, viene este día octavo. De hecho, vamos a ver que muchas iglesias se van a construir octogonales, como signo de este tiempo especial. Entre ellas, la que está en Cafarnaúm, indicando la casa de Pedro, donde vivía Jesús, es una iglesia octogonal. La original, en el siglo, entiendo que es del siglo III, siglo IV, ya era también octogonal. Bueno, número 8 es una referencia a la Pascua, al día de la resurrección. Es el día en que la comunidad se reúne para escuchar la palabra del Señor, para partir el pan, es el día de la Eucaristía. Cada domingo, lo que está diciendo el apóstol es que cada domingo la comunidad sube al monte y ven el rostro del Señor transfigurado y escuchan esta propuesta. Une tu vida a la mía. Y la voz del Padre le confirma esta propuesta. Escúchenlo, síganlo. Yo los invito a que preparemos la liturgia el próximo domingo,
de este segundo domingo de Cuaresma, que es un tiempo fuerte, contundente, que lo preparemos obviamente con este evangelio precioso de la transfiguración, dispongamos el corazón para dejarnos conducir a la montaña y podamos experimentar este cambio en nosotros, este cambio en la forma de ver, en la forma de escuchar, en la forma de entender nuestra vida cristiana. Queremos ver el rostro verdadero de Cristo y queremos adherirnos a esta propuesta que Él nos hace. Les deseo a todos que tengan una buena semana, pues, y un buen domingo.